clase de tecnología de quinto. Vamos a comenzar con el tema de los materiales, propiedades y características. Primero vamos a hacer pues, un recuento de qué son los materiales. Ya sabemos que los materiales son esos elementos que pueden transformarse en diferentes cosas y objetos. Se clasifican en dos grandes tipos: materiales naturales y materiales artificiales. ¿Qué significa esto? Los materiales son básicamente de lo que están hechas las cosas, los objetos, las cosas que tenemos, todo está hecho de materiales. Entonces sabemos que los materiales son eso, de lo que están hechas las cosas. Ejemplo, la calle, el pavimento está hecho de algún material, están hechos de cemento, las señales de tránsito están hechas de metal, tienen pintura, la ropa que usamos también están hechas de materiales, algunas de lana, otros de seda. Nuestra casa está hecha de materiales, ladrillo, cemento, pintura, madera. ¿Sí? Hay muchísimos tipos de materiales, muchos materiales, pero hay dos tipos grandes de materiales. Se clasifican en dos conjuntos grandes, que son los materiales naturales y los materiales artificiales. Sabemos que los materiales naturales, que ya lo hemos explicado varias veces, son los que provienen de la naturaleza y son sacados directamente de la naturaleza y no tienen mucha modificación, como la madera. La madera a duras penas se corta, se pule y se seca. Generalmente no tiene ningún otro proceso. Eso sería un material natural. Y también hay materiales artificiales, que son los que tienen un gran proceso, que ya no es como se saca de la naturaleza y ya, sino que ya cambian su estructura para crear un nuevo material. Ejemplo, el plástico. El plástico que tenemos, no sé, de un esfero o de un celular, ¿sí? Ese plástico está realizado con el petróleo. Se sustrae el petróleo, que es un material natural el petróleo, pero el plástico no. Se sustrae, se procesa con diferentes procesos químicos, de temperatura, de diferentes tipos de procesos, y se obtiene el plástico. Entonces ya sabemos que esto ya es un material artificial. Esto no se encuentra en la naturaleza así tal cual. Entonces tenemos que tener muchas diferencias. ¿Por qué recalco esto? Ya lo he explicado varias veces, porque en los talleres pues, me he dado cuenta que algunos tienen esa confusión en lo que el plástico es natural o artificial. Tenemos que entender que el plástico es artificial, a pesar de que venga el petróleo, y el petróleo sí es natural, el plástico es artificial porque se procesa el petróleo tanto que ya no se ve nada de petróleo, sino ahora crea un nuevo material, que es el plástico. Eso es un material artificial. ¿Listo? Y hay muchos ejemplos. Entonces también hay metales artificiales y hay metales naturales. Hay metales que uno saca de la tierra, digamos como el oro, ¿sí? Como el hierro, que están como tal en la tierra, así tal cual se consiguen en la tierra y usted solo lo tiene que excavar para sacarlo. Pero hay otros metales, ¿sí? Como el acero, que son aleaciones. Entonces, que escoger diferentes metales o diferentes componentes, calentarlos a una gran temperatura, aplicarles diferentes químicos y diferentes cosas y crear un nuevo metal. Entonces, ese nuevo metal sí sería un material artificial. Entonces, entendamos eso. Si se saca tal cual de la naturaleza, es natural. Y si se procesa, es artificial. Y recordar que los naturales tienen, también se clasifican en tres partes, pero solo los naturales, que es en animal, vegetal o mineral, en esas tres partes, pero es natural, natural mineral, natural animal o natural vegetal. Los materiales artificiales no se clasifican en ese punto, sino son solo, los vamos a clasificar solo como artificial, para aclarar un poquito eso. Listo.
teniendo claro qué es un material, podemos comenzar a pensar ya cuáles son las propiedades de esos materiales, ¿sí? ¿Qué es una propiedad? ¿Sí? Entonces, el primer significado que tenemos acá dice, son el conjunto de características que hacen que los materiales se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, la fuerza, el ambiente, etcétera. ¿Qué significa esto? Un poco enredado. Básicamente, lo que se refiere es que las propiedades, ¿sí? Las propiedades de un material son la forma en que el material se comporta en el medio ambiente frente a estímulos externos. ¿Sí? Ejemplo, hay materiales que tienen fuerza y otros que no. Esas son características que vienen de una propiedad física. ¿Sí? Entonces, los materiales tienen propiedades físicas, químicas y otro tipo de cosas que ya las vamos a ver más adelante. Y esas propiedades tienen un conjunto de características. Esas características nos van a decir cómo se comporta ese material, cómo es ese material, si es fuerte, si es débil, si transmite la energía eléctrica, si transmite la energía calórica, si es brillante, si es suavecito, si es liso, todo ese tipo de características tienen que ver con las propiedades del material. Toca tener en cuenta que las propiedades son el concepto general y las características son el concepto específico. Ejemplo, una propiedad es la física. Entonces, hay una propiedad física de los materiales y dentro de esa propiedad física hay unas características como el tamaño, el peso, como si es fuerte o no es fuerte y todo ese tipo de cosas. Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y los vamos a elegir en función de sus propiedades y características. Es decir, tu merced, si va a construir una silla, va a buscar un material que, que le resista, que sea resistente. Y eso es una característica que se incluye en una propiedad física. Es decir, tu merced va a buscar unas características de materiales fuertes como la madera, el metal, ¿sí? El cuero. No va a buscar, digamos, no va a hacer una silla de papel, ¿sí? De pronto el papel así normalito no le va a funcionar y se le va a romper porque es más suavecito. O dentro de las maderas, se va a buscar una madera que sea fuerte, con características muy fuertes. No va a utilizar de pronto balso porque va y se le rompe. Sabemos que el balso tiene una característica muy importante, una característica muy importante que es muy suave, que es fácil de romper. Entonces no la vamos a utilizar. Entonces, ¿qué significa? Que las propiedades y las características nos van a ayudar a nosotros a identificar qué tipo de material podemos usar para determinada cosa. Sea lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que revisar sus propiedades y sus características para saber qué material debemos usar. ¿Listo? Entonces, acá en esta imagen vemos las propiedades de los materiales. Acá grande, tenemos 5 propiedades de los materiales, que son propiedad físico-química, propiedad mecánica, propiedad tecnológica, propiedad sensoriales y propiedad ecológica. Entonces, como decía antes, las propiedades son el conjunto grande y las características se desprenden de las propiedades en el conjunto pequeñito, como en matemáticas, conjuntos. Entonces, las propiedades físico-químicas, ¿qué son? ¿Qué es eso? ¿Cómo hace que físico-químicas? Son las que muestran el comportamiento de un material ante estímulos físico-químicos, como lo puede ser
la deformación, el calentamiento, el ponerle cosas químicas, el magnetismo, ¿sí? ¿Qué es eso de físico-química? Es cómo el material, ¿sí?, se comporta ante unos estímulos físicos y químicos. Es decir, como cuando le ponemos algo químico encima al material, digamos, hay materiales que si les aplicamos ácidos, unos tipos de ácidos, pues se corroen o se derriten, pero hay otros que no. Ejemplo, el vidrio. El vidrio, si yo le pongo ácido sulfúrico, el vidrio no se me va a derretir, no se va a corroer. Entonces tiene una propiedad química que no es corrosiva, o sea, quiere decir que soporta el ácido sulfúrico. En cambio, si yo cojo ese ácido sulfúrico y se lo aplico a un metal, lo va a comenzar a corroer, ¿sí? Lo va a comenzar a tratar de quemar, o en la piel, a tratar de quemar. Entonces quiere decir que la piel o el metal son materiales que son corrosivos, que se dañan cuando les aplica uno ácido. Eso es una propiedad química con características corrosivas del material. Otro ejemplo, digamos, físico. Entonces acá vemos en este cuadradito, aquí abajo, todas las características que están dentro de las propiedades físico-químicas del material. Calor específico, conductividad eléctrica, conductividad térmica, magnetismo, propiedades ópticas, peso específico, dilatación, punto de congelación, punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición y el punto de congelación? ¿En qué momento un material se congela o comienza un líquido a congelarse o a hervir? Eso es el punto de ebullición, cuando hierve el agua o el aceite o algún líquido. Punto de fusión, resistencia a la corrosión, que era lo que explicaba yo del vidrio, y resistencia a la oxidación. Esas son unas características que están dentro de la propiedad físico-química. Es cómo se manifiesta el material, ¿sí?, frente a estímulos físicos o químicos. Entonces, una propiedad física puede ser la conductividad eléctrica. Hay materiales que dejan que se conduzca la electricidad y otros que no. Eso es una característica dentro de la propiedad física. Digamos, el metal es muy buen conductor. Hay varios metales que conducen muy bien la energía. Por eso las instalaciones eléctricas de su casa tienen alambre. El alambre está hecho con un tipo de metal. Y, por ejemplo, el plástico tiene una conductividad eléctrica muy baja y por eso el plástico se utiliza para proteger cuando hacemos cosas eléctricas, se utiliza el plástico para que no deje pasar la energía eléctrica. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas características físico-químicas. También tenemos propiedades mecánicas. ¿Qué son esas propiedades mecánicas? Son las que muestran el comportamiento del material ante estímulos mecánicos como la fuerza aplicada sobre él. Es decir, cuando hablamos de mecánica, hablamos de la fuerza. Entonces, una propiedad mecánica de un material es qué pasa con ese material cuando yo le aplico una fuerza. Entonces, digamos acá dice tenacidad, elasticidad, plasticidad, fragilidad, dureza y fatiga. ¿Qué significa eso? Esas características son muy importantes normalmente en la construcción. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué tipo de materiales tiene una buena dureza o una mala dureza, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. La dureza es si es duro o no. Entonces, ustedes saben que, digamos, la tela, pues, es endeble, pero puede ser dura o puede ser suavecita. La madera es dura, ¿sí? Puedo hacer estructuras con madera, pero de pronto puedo utilizar también metal,
¿sí? Entonces, ahí las construcciones que vemos ahora utilizan el metal, el hierro o el acero, que son un metal con características de dureza más fuertes que la madera. Antiguamente utilizaban para hacer las casas, utilizaban la madera, que es un material con una dureza buena, pero no tan buena dureza, o sea, no son tan duros como el acero. Ustedes saben que el acero es de los metales más duros, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza en la construcción. También está la característica de elasticidad. Elasticidad, ¿qué significa? No significa que sea suave o duro, sino significa qué tan elástico puede ser, como el caucho, ¿sí? Como cuando ustedes juegan a botarse cauchitos, es porque tiene una elasticidad fuerte, ¿sí? Si no tuviera una elasticidad grande, pues no se podría jalar y botarlo lejos. Entonces, esas son las características mecánicas de cómo se comporta ese material con una fuerza aplicada, ¿sí? Tanto la dureza, tanto la elasticidad, pues estamos haciendo o aplicando una fuerza y él se comporta de una manera. Si yo cojo un hilo y lo jalo, pues no va a pasar lo mismo que con un caucho. Entonces, tienen características mecánicas diferentes. Tenemos propiedades tecnológicas. ¿Qué son las propiedades tecnológicas? Nos indican si podemos trabajar con esos para realizar artefactos o solucionar problemas. Ustedes saben que la tecnología es el área que nos ayuda a nosotros a solucionar problemas y satisfacer necesidades, creando artefactos tecnológicos o creando sistemas tecnológicos que nos ayuden a solucionar ese problema. Entonces, una propiedad de los materiales es la tecnológica. ¿Qué tanto me sirve ese material? ¿Sí? Para solucionar problemas, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Qué tanto puedo transformar ese material para poder convertirlo en otra cosa? Que básicamente es lo que hace la tecnología. Digamos, para crear el celular, que es un artefacto tecnológico, tuvieron que mirar qué materiales podían utilizar para que fueran fáciles para crearlo, tanto para que se pueda ver, tanto para cambiarle la forma, ¿sí? De una mejor forma y que también no tenga un precio muy costoso, pues también es una característica importante el precio. Entonces acá dice que las características de tecnología son ductibilidad, maleabilidad. Maleabilidad hablamos de qué tanto se puede cambiar ese material, qué tan maleable es, como la plastilina. La plastilina es muy maleable, y el metal que es duro, pues no se puede mezclar, no se puede jugar con los dedos y modificar su forma. Entonces a eso se refiere esa característica. Estas son las características, las propiedades sensoriales, son como las más importantes que vamos a tener en cuenta, porque son las que ustedes más van a entender y van a poder ver, porque las sensoriales se refieren a las características que ustedes pueden ver con o sentir con los sentidos, ¿sí? Es decir, el color, el brillo, el olor y la textura, que es lo que ustedes pueden hacer con sus sentidos. ¿Qué características tiene este celular? Cuando yo lo toco es liso, cuando yo lo veo pues es negro, veo que tiene una textura lisa, un brillo pues como medio opaco, no brilla tanto, no huele a nada, ¿sí? Entonces tiene esas características sensoriales, lo que yo puedo percibir con mis sentidos, con mis diferentes sentidos, vista, olfato, tacto, ¿sí? Hasta también ahí faltó el sabor y escuchar, ¿sí? Hay objetos que generan ruidos, también puede ser una característica. Digamos, el celular puede generar música, entonces eso es una característica con que no es una característica de un material, sino sería una característica del artefacto. Pero este plástico pues es liso, huele, ¿sí? Entonces ustedes cómo ven los materiales, cómo los huelen, cómo los sienten con las manos. Esos son
las propiedades sensoriales. Y otras muy importantes son las propiedades ecológicas de los materiales. Estas son muy importantes porque es el impacto que producen en el medio ambiente. O sea, es el impacto que tiene ese material en el medio ambiente. Cuando se fabrica ese material, cuando se usa ese material o cuando se bota, ¿sí? También va para los artefactos tecnológicos, pero estamos hablando estrictamente de los materiales. Entonces, esas propiedades ecológicas del material nos indican si es reciclable ese material, si se puede reutilizar el material después de utilizarse para algo, qué tan tóxico es y qué tan biodegradable es. Entonces, sabemos que reciclabilidad se refiere a qué tan reciclable es ese material. Sabemos que hay materiales que se reciclan más que otros. Digamos, es más fácil reciclar el papel que el plástico generalmente. El vidrio es más reciclable, que es un material, es más reciclable que el plástico o que otros materiales. Reutilizable, es decir, que cuando uno lo usa, lo puede volver a utilizar. A veces utilizamos frascos, digamos, de vidrio, que utilizan ese material para una cosa, para poner algo, y lo podemos volver a reutilizar para otra cosa, ¿sí? Para hacer otra cosa. Entonces, eso es qué tan reutilizable es ese material. Cuando se usa, se puede volver a usar para otra cosa o no. Toxicidad es qué tan tóxico es ese material. Ejemplo, hay materiales muy, muy tóxicos, como metales. Hay metales que son muy tóxicos cuando se utilizan. Los metales son un material, sabemos. Pero hay metales que son muy tóxicos, como el mercurio. El mercurio es ese metal que es líquido, que se ve como goticas. Ese metal es supremamente tóxico. Entonces, tiene un nivel de toxicidad muy alto. También hay materiales nucleares, ¿sí? Que son muy, muy tóxicos, ¿sí? Como el uranio, el plutonio, con el que hacen las bombas atómicas, ¿sí? Eso es un material también, pero es un material extremadamente tóxico porque es nuclear. Entonces, daña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hay materiales que pues su toxicidad es muy baja, como la madera no es tóxica, ¿sí? Como hay otros metales que no son tóxicos, el acero, el hierro, ¿sí? El oro, ¿sí? No son tóxicos, tan tóxicos que se pueden tocar y todo eso. Y de biodegradabilidad se refiere a que tanto el material es biodegradable. Es decir, ustedes saben que hay cosas que se van biodegradando, como las cáscaras de plátano, las cáscaras de las frutas, de los alimentos y demás, se biodegradan, se pueden dañar rápido. A diferencia de otros materiales como el plástico, que no se daña fácilmente. Entonces, eso se refiere a las características biodegradables. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas propiedades de los materiales para entender para qué nos sirven esos materiales. ¿Listo? A eso nos referimos con las propiedades. Ahora vamos a hablar muy rápidamente de Excel. Muy sencillamente, lo que nosotros trabajamos en Excel, lo último que trabajamos en el último taller es cómo unir o combinar celdas y cómo ajustar el texto. ¿Cómo así? Entonces ya todos conocemos el programa Excel, ya lo hemos visto varias veces, lo alcanzamos a ver en diferentes momentos. Entonces, Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer la combinación de celdas, se realiza con esta herramienta que está acá, que dice combinar y centrar. Si yo le doy clic,
yo selecciono las celdas que yo quiero unir. Entonces yo quiero unir solo estas tres de acá. Entonces voy a darle acá y se combinan en una sola, como si fuera una sola, si se dan cuenta. Entonces yo pongo acá materiales naturales, sale ahí. Y queda, es como si fuera una sola celda unida en tres. Entonces voy a hacer aquí una pequeña tabla, le pongo los bordecitos, como ya sabemos. Los materiales naturales se dividen en tres, en vegetal, en mineral y en animal. Y ahí pues podríamos comenzar a hacer una diferente tabla. Para eso es que nos sirve unir y combinar celdas para poder tener diferentes temas dentro de un tema grande. Entonces sabemos que los materiales naturales se dividen en tres, entonces necesitamos tener un tema grande arriba y tres chiquitos abajo. Para eso nos sirve combinar las celdas. Y la otra herramienta que también vimos es el de ajustar texto. ¿Para qué es ese de ajustar texto? Ajustar texto nos sirve cuando nosotros vamos a tener un escrito muy grande, digamos, yo escribo aquí algo muy grande, si se dan cuenta se va haciendo de lado, pero si yo le pongo ajustar texto, ajusta la celda al texto que se hace. Entonces, tanto que no desaparece, sino que se ajusta el tamaño de la celda al texto que uno escribe. Es importante cuando uno quiere que se vea, porque si yo no le pongo y la quito de acá, si ven que se ve todo extraño, entonces para tener una mejor organización, si yo escribo acá, se me pierde la información de acá toda la que escribí. ¿Sí ven? Si yo ajusto texto, se ve toda la información. Para eso es esa herramienta de ajustar texto, para adecuar la celda al texto que se haga, para tener una mejor organización en nuestras tablas. Bueno, espero hayan entendido, les haya gustado la explicación, me extendí un poquito más, pues era un tema un poco engorroso pues, de entender, espero lo hayan entendido muy bien.